¿Qué tal, familia señalera? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Onda Corta, los videos cortitos de la señal Ciencia y Misterios. Bueno, esta vez no va a ser tan cortito porque nos vamos a meter en un tema que es interesante y que es complejo al mismo tiempo. Hay muchas teorías de la conspiración respecto a la Luna, que si llegamos, que si no llegamos, que si en realidad fuimos con un programa secreto y nos instalamos hace ya muchos años, o que si en realidad todo el tema del Apolo 11 y los Apolos subsiguientes fue una farsa. Bueno, hablamos de esto con alguien que entiende mucho del tema, que estaba en el momento del alunizaje y es nuestro gran amigo Joaquín Abenza, del Último Peldaño, ingeniero que se ha dedicado a estudiar el programa Apolo a fondo durante años y que tiene mucho para decir al respecto. ¿Llegamos o no llegamos a la Luna? Esa era un poco la pregunta que le hacíamos hace un par de semanas en la emisión central, y ahora tenés aquí toda la información completa y sin cortes de la opinión de Joaquín Abenza. Voy a aprovechar la situación para seguir un poco con algo que estuvimos debatiendo y hablando en los últimos programas de la señal Ciencia y Misterios. No específicamente, porque yo soy de los que 100% está seguro de que el hombre llegó a la Luna, ¿no? Pero ya que estamos en esto, vos que lo viste en directo, que siempre te fascinó, a ver, yo te voy a hacer la pregunta para que le cuentes a la familia señalera. ¿Por qué llegó el hombre a la Luna y no se puede considerar la posibilidad de una conspiración para meter allí una filmación y ganarle, por ejemplo, a la Unión Soviética con una representación desarrollada, como dicen algunos, por Stanley Kubrick? Bueno, la verdad es que yo cuando escucho estas cosas, Fernando, vamos, entiendo que es una hipótesis atractiva, Sí, pero para una película. Hay una película que se llama Capricornio 1, que a mí me claro. encantó, pero está a nivel de cine nada más. Vamos a ver, los que estuvimos ahí, los que seguimos, ya digo, yo muy joven, pero a lo mejor quizá porque era tan joven tenía más tiempo que los adultos para estar a todas horas bebiendo información, Tal cual. leyendo, y luego posteriormente, conforme fui creciendo, me fui informando mucho más. Mira, hay pruebas absolutamente contundentes de que se llegó, o sea, Ujú. pruebas irrefutables. Bien. Pruebas físicas, además. La más sencilla de todas es el espejo. El espejo que dejaron Aston y Aldrin precisamente para hacer mediciones fundamentalmente digamos, de la distancia que hay de Tierra a la Luna, y que además hay que decir que la Luna se está desplazando, se está yendo. Es decir, cada año se va a 3 centímetros. Ujú. Y eso se sabe gracias a lanzar un láser que va y que vuelve, y como conocemos la velocidad de la luz, pues es muy fácil medir el tiempo, pues según el tiempo que tarde en volver sabemos a qué distancia está, ¿no? Y la distancia media de la Tierra a la Luna pues se está desplazando. Ese ya de por sí es un ejemplo muy Primer claro. dato. Bueno, alguien podría decir, lo mandaron con una nave no tripulada, podían dar esa explicación, vale, de acuerdo. Pero es que resulta que la llegada a la Luna no fue, o sea, en aquel momento no es como ahora en el tema de las comunicaciones, de radioaficionados y sobre todo de radiofrecuencia. Las comunicaciones de aquella época no era tan fácil de encriptar como ahora se pueden encriptar. Es Ujú. decir, cualquier radioaficionado con suficientes conocimientos podía seguir las naves tanto soviéticas como norteamericanas. Y de hecho hay por Ujú. ahí grabaciones muy interesantes que nunca han sido desmentidas, que se corresponden precisamente no solamente con los Apolos, sino también con los Géminis y con los vuelos rusos, algunos de ellos no reconocidos por los propios soviéticos. No hay que irse más lejos, este famoso caso de los hermanos Giudica, los dos hermanos italianos, que durante los años 60 se dedicaban en su casa con una antena a recibir información tanto de vuelos soviéticos como de vuelos norteamericanos. De hecho, Ujú. la NASA les invitó porque querían saber cómo lo hacían, ¿no? Y cualquiera lo podía seguir. Y todos estos vuelos Apolo fueron seguidos por los radioaficionados. A veces más de lo que a ellos les gustase saber, ¿no? El seguimiento del vuelo fue hecho por los soviéticos de una manera, porque aquello, no nos olvidemos, se fue a la Luna porque se estaba en Guerra Fría. Si no, no Claro, hubiéramos ido a la Luna. tal cual. Aquello costó tanto dinero que solo se justificaba precisamente para ganar a los rusos en algún sitio. Ujú. Y se lo gastaron por eso, porque Kennedy hizo una apuesta de supremacía norteamericana ante un enemigo que les estaba ganando terreno, y que realmente hasta ese momento, pues no hay que olvidar que los rusos iban por delante, y muy por delante. Fue precisamente el viaje a la Luna, el viaje del Apolo 11, lo que hizo un punto de inflexión. A partir de ese momento, pues la astronáutica norteamericana llevó la delantera hasta ahora. Por lo tanto, hay muchísimos datos. Sería muy largo de explicar a nivel técnico porque hay muchísima información que es
muy técnica, pero te aseguro que a mí, por lo menos, con todo lo que he leído, con todo lo que me he documentado, con toda la gente que ha hablado, ingenieros, astrónomos, aeronáuticos, no me cabe la menor duda de que se llegó a la Luna. No me cabe la menor duda. Además, te voy a decir una cosa. Me molesta mucho, no que se plantee esa hipótesis, que creo que es una hipótesis, como te digo, atractiva y que hay derecho a plantearla, pero me molesta que se menosprecie el valor de lo que hicieron aquellos hombres. Absolutamente. Porque la carrera espacial se llevó muchas vidas. El Apolo 1, como sabes, en la propia rampa de lanzamiento, acabó con la vida de los 3 astronautas que estaban probando precisamente la habitabilidad de la cabina. Eso que ocurrió en aquel momento ha pasado a los soviéticos, han muerto muchísimos. De hecho, hay una teoría, lo contaba Paco Barrea en un programa que estamos haciendo ahora, una serie sobre la astronáutica rusa, que el primer hombre que llegó a la Luna no fue un norteamericano, fue un soviético, pero llegó y se mató. Es decir, la nave en la que esto parece ser todo lo que esto jamás se ha reconocido oficialmente, pero sí que Paco Barrera en nuestro programa puso sobre el tapete suficientes indicios, casi pruebas, para pensar que tiene mucha viabilidad que sí que llegasen con un vuelo tripulado, pero el módulo lunar soviético no se le encendió el motor de aterrizaje y cayó en picado y este hombre pues se quedó en la Luna para siempre, pero muerto. Donde sí que se puede decir que llegan los antes, pero en esas condiciones. Igual que una nave que fue a la vez, creo que era el Luna 10, una nave que fue a la vez que el Apolo, de hecho tenían miedo de que pudiesen tener alguna colisión en órbita, y seguramente intentó aterrizar antes que la una nave no tripulada, porque se lanzó unos pocos días antes que el Apolo 11. Y bueno, llegó, pero también se estrelló. O sea que no era tan fácil llegar a la Luna. Y aquello fue pues una serie de concatenación de buena suerte, y sobre todo hay una persona que para mí hizo que se llegase a la Luna, que es Neil Armstrong. Si Neil Armstrong no hubiera estado a los mandos del módulo lunar con esos nervios tan templados, posiblemente hubieran tenido también un accidente igual que los rusos. Porque fue la pericia y la destreza de Armstrong cuando todo falló, porque había alarmas que estaban sonando, porque no llegaron al sitio donde habían previsto, porque todo era rocoso, y tuvo la sangre fría de, con tan solo 17 segundos de margen de error de combustible, aterrizar y aterrizar bien. Pero es que Armstrong ya venía de pruebas muy parecidas, y por lo tanto no fue al azar el que se eligiera a esa persona. Fíjate que no era militar y estuvo al mando de un coronel, como era Aldrin, y de un teniente coronel, como era el otro componente. O sea que estábamos hablando de dos altos cargos militares que estaban a las órdenes de un civil. ¿Cómo sería aquel civil, no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué buena historia. Además me encanta cómo sabes del programa Apolo y de la historia, de estos detalles, ¿no? que nos estás narrando, que son súper interesantes. Ahora, cuando presentan el programa Orión hace un par de días y hablan otra vez de regresar a la Luna, pero ya con una fecha mucho más cercana, no dentro de 20 años, sino ahora, 2020. ¿Qué pensás? ¿Qué imaginás? ¿Qué es lo que se te enciende por dentro? Mira, mucha ilusión. Lo que pasa es que también un alto grado de desconfianza. Dice. La vida me ha enseñado que los políticos son peores de lo que dicen, ¿no? En general, son todas excepciones, las hay, porque yo las conozco, pero así en general, pues son personas que tienen una tendencia a faltar a la verdad con bastante facilidad, ¿no? El señor Trump, pues no es precisamente muy fiable en todo este tipo de cosas. Hombre, yo sé que él gana tiene, evidentemente, porque sería un gran activo para él recuperar, pues eso, el legado de Kennedy, nada más y nada menos. Pero, hombre, ojalá sea verdad, ojalá se pueda hacer. Lo que pasa es que lo veo complicado. Lo veo complicado porque no veo yo en estos momentos a la NASA en disposición de hacerlo. Es decir, no se dan las circunstancias, sobre todo de preparación, de equipamiento y demás, que hace falta para hacer un vuelo sin riesgos. El vuelo del Apolo 11 y el resto de Apolos hasta el 17 fueron vuelos con un alto índice de riesgo. Sí. Ahí la probabilidad de volver era mucho más baja que la probabilidad de quedarse allí. Lo que pasa es que hubo mucha suerte y un gran equipo. Hay que reconocer que ahí pues hubo una sinergia, hubo pues algo que normalmente solamente se da una vez en la historia, ¿no? Sí. Y ahí se dio. Entonces, todos los vuelos, incluso el peor de todos, el Apolo 13, con todas las probabilidades de morir que tuvieron aquella gente, pues ahí se vio el trabajo en equipo, se vio lo mejor del ser humano cuando se ven las circunstancias más difíciles, el apoyo, el trabajo desinteresado. Y eso ahora mismo no corre en esos tiempos. No corren tiempos de héroes. Aquellos eran héroes. Todo lo que fue, todas las tripulaciones de todos los Apolos eran héroes. Lo que hay ahora son profesionales.
Son gente muy preparada, pero no tienen esa vocación de heroísmo que tenían en aquel momento. No están dispuestos a morir vamos, me da la impresión, ¿no? Tú Mira, fíjate, yo estoy seguro. Stanton Friedman me decía, cuando le pregunto, pero ¿por qué no regresamos al espacio? En esa entrevista que vamos a compartir un pedacito el viernes en la gran noche de los ovnis, le pregunto en un momento, bueno, pero si se estaban desarrollando, porque él me contaba que se estaban desarrollando ya a finales de los 50 motores con reactores nucleares para llegar al espacio profundo, ¿no? Entonces le digo, bueno, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué no regresamos a la Luna? Y me dice, lisa y llanamente, porque no tenemos en la actualidad personas con las pelotas suficientes como para subirse a una nave espacial e ir al espacio sin saber qué es lo que va a pasar. O Estoy de sea, acuerdo, lo estoy de resumió acuerdo. así. Tú fíjate, yo he entrevistado yo a una persona que está en un programa vamos, que están haciendo a nivel privado y que están dispuestos a irse a Marte sin retorno. Es decir, un grupo alrededor del mundo de gente muy joven que ha decidido que si salen elegidos se van a ir a Marte, una colonia que se va a montar allí, donde no van a volver. Y ya han asumido eso. Pues muy poca gente como esa hay. Es Es muy decir, difícil, ¿eh? Es muy y yo fuerte. fíjate, es muy fuerte, claro. Tú fíjate, aparte, como yo le decía en la entrevista, que bueno, no solamente que no vas a volver, sino que qué probabilidad de supervivencia tienes. Porque cuando llegues allí, la radiación, el problema de la subsistencia, de la comida, del aire, etcétera. O sea, la probabilidad que tienen, ya no solamente que saben que no van a volver, sino que cuántos años van a vivir. Eso es otra cosa que realmente es duro, ¿no? Es Pero duro. fíjate, a mí me parece mucho más heroísmo, porque estas son personas que a lo mejor no tienen en la Tierra nada que les ate, pero a los astronautas de los Apolos les ataba a sus hijos, su mujer, su familia, sus amigos, sus equipos deportivos. Eran gente absolutamente normal en lo cotidiano, pero con una pasta, unas agallas de las que, como decía Freeman, hoy en día pues no vas a encontrar fácilmente. Eso es una de las razones. La otra es, y nos lo decía Carlos González, el técnico español que recibió las palabras de Armstrong cuando llegó al Mar de la Tranquilidad y dijo que había aterrizado. Porque, como sabes, la estación que estaba siguiendo en ese momento por la antena que estaba enfocada a la Luna, era la estación de Madrid en ese Claro. momento. Y desde la estación de Madrid a Houston había pues un decalaje de medio segundo, más o menos. Luego, este hombre que entrevistamos escuchó esa frase medio segundo antes que Houston y medio segundo antes que el presidente. O sea que fíjate Qué bueno. la grandeza histórica de este hombre, ¿no? Aparte que es un hombre con unos conocimientos impresionantes. Pues nos decía ese hombre que realmente tampoco se ha vuelto a la Luna por lo caro que es. Es que el Apolo 11, el proyecto Apolo 11, empleó a 400.000 personas. Ponte a pagar sueldo. Hoy en día es imposible. No, Es no, no. imposible. No, no. Entonces, no tiene ninguna viabilidad económica de momento. Aunque si fuesen más inteligentes se la sacarían, porque realmente la Luna es una mina, literalmente. Está llena de unos minerales muy costosos, muy ricos y que se podían extraer perfectamente allí si se hiciese adecuadamente. Es Pero lo claro, que hoy me en llama día la pues no. atención. Eso es una de las cosas que me llama la atención respecto al por qué no regresar, aunque sea con un objetivo de minería. Quizás todavía nos falte desarrollo para trabajar en condiciones de microgravedad en minería, pero bueno, con hacer el intento yo supongo que el beneficio, la relación costo-beneficio, aunque sea a mediano plazo, es interesante. Por supuesto, y siempre y cuando sean metales que con poca cantidad se suponga un gran beneficio. Ten en Ujú. cuenta que al final hay que transportarlos y el problema hoy por hoy es el transportar el material, pues sobre todo traerlos a la tierra, que entren en condiciones, porque luego digamos que el mandar las máquinas allí sería menos costoso porque realmente el despegue de lo voluminoso y lo pesado sería de la Luna con un sexto de la gravedad de la Tierra, lo cual el despegue es mucho más Claro, sencillo. claro. Pero aún así es costoso porque estamos hablando de traer de casi 400.000 kilómetros de distancia, traer el material. Pero bueno, hay materiales que sí que lo justifican. Y de hecho, yo creo que una de las ideas que probablemente Trump, como hombre de negocios que es, no nos olvidemos, pues sea esa. Es decir, sabe que la Luna Absolutamente. es un negocio, es un gran negocio. Es un gran Y puede negocio. tener muchos ámbitos. Mira, el negocio desde el punto de vista minero, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista también incluso turístico. Bueno, Imagínate los turístico. millonarios del mundo estarían dispuestos a pagar lo que fuera por pasar unas vacaciones en la Luna, ¿Qué te por parece? ejemplo. ¿Qué te parece? Sí, de Y, hecho, Elon Musk ya está planteando con su módulo, su cápsula, que no recuerdo en este momento cómo se llama, pero creo que se llama Dragon, ¿no? Dragon, ¿no? ¿Era? Sí, sí, sí. Vender
viajes a la Luna para hacer un par de órbitas y regresar a la Tierra, ¿no? Entonces, si se está planteando eso, un empresario, un comerciante, en definitiva, el turismo lunar, imagínate si no lo podrían plantear desde la NASA en asociación con algunas empresas privadas como suelen hacerlo, ¿no? Eso sería algo realmente interesante, ya no solamente para los millonarios, porque a medida que se vaya desarrollando esto, sería cada vez más accesible y al mismo tiempo cada vez más negocio también, ¿no? Entonces, hay un montón de Claro, cosas que se claro. podrían hacer. Suscríbete al canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios. Ya estás recibiendo la señal. Y hay otra cosa importante que, aunque no sé, Trump, no sé, yo supongo que Trump sabrá mucho de negocios, pero de astronáutica sabe muy poquito. Porque una cosa que le plantean los ingenieros y los científicos de la NASA es utilizar la Luna como trampolín hacia Marte. Es decir, que es mucho, como te comentaba antes, es mucho más fácil despegar de Marte con una gran carga, perdón, de la Luna con una gran carga vía Marte, que no despegar de la Tierra. Y Claro. lo ideal sería ir montando, incluso coger oxígeno, por ejemplo, de la Luna. Hay pues mucho hielo en los polos que se puede, por hidrólisis, sacar hidrógeno, que es un combustible, y el oxígeno que es necesario. Todo eso se puede sacar de la Luna Ujú. y despegar de la Luna camino de Marte, con lo cual la energía necesaria es mucho menor y la nave sería mucho menos costosa. Todo eso sería una buena cosa, tener una base, definitivamente, como se empezó a hablar ya en los años 60, de una base lunar. Que se perdió pues porque al final digamos que fueron las piedras para otros tejados. Tal Pero todo cual. esto ha sido un tema político, económico, no tiene nada que ver con la ciencia. La ciencia tiene claro que la Luna es un objetivo y que es una herramienta fundamental si queremos seguir colonizando el sistema solar y en general el universo, ¿no? La Luna es nuestro satélite natural y no nos cuesta nada tenerlo ahí en órbita. La Estación Espacial Internacional cuesta muchísimo dinero mantenerla y está demasiado cerca de la Tierra. Ya lo Entonces creo. la Luna está a una distancia muy, muy interesante para todo este tipo de actividades y es una pena no utilizarla. Yo creo que ya que está, ¿por qué no la vas a utilizar? Sí. Bueno, pues yo creo que eso, cuando vayan viniendo gobernantes con mayor juicio y aparezca algún otro Kennedy, y bueno, Kennedy tampoco es que hay que defenderlo mucho porque también lo hizo por lo que lo hizo, pero por lo menos lo hizo. Sí, pero Eso por lo sí que menos es lo muy hizo, ese es el importante. tema. Por lo No menos, lo hizo. ya que Y luego habló, cumplió. no, y que Kennedy para mí tuvo algo muy importante, fue capaz de ilusionar a toda una nación. Quizá a veces lo que falta es ese carisma, que Kennedy lo tenía. Tendría sus defectos, evidentemente, porque no ha habido, ya digo, no hay ningún político que sea perfecto, como no hay ninguna persona que lo sea, pero dentro de eso, Kennedy representaba una serie de ideales y hablaba de una serie de cosas que luego no hemos escuchado a más políticos decirlo, ¿no? Como aquello de que no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país, ¿no? Tal Ese cual. bien común, todo ese tipo de ideas que son altruistas y que llevaron, yo creo que llevaron al hombre a la luna fundamentalmente, ¿no? A pesar de la competencia. Y no nos olvidemos que la competitividad venía también por eso, es decir, Ujú. a ver quién era el primero, ¿no? Que hacía algo tan grande, tan maravilloso, ese sueño de la humanidad, ¿no? Ya lo creo. Y por eso precisamente se llegó a la luna. Yo estoy convencido de que si no hubiera sido el Apolo 11, hubiera sido el 12 o el 13 o el que sea, y no hubiesen parado hasta llegar, porque lo querían llegar. Una vez que llegaron, pues ya perdieron el interés. De hecho, la opinión pública, que es muy desagradecida, al Apolo 11 lo siguió más gente. Creo que me parece que fue a nivel televisivo, no se volvió a superar una audiencia tan grande hasta el entierro de Lady Di. Y hay que reconocer que la población había crecido mucho en ese momento, ¿no? Entonces, También, imagínate que claro. el ratio porcentual, yo creo que no se va, es decir, el número de televidentes por número de habitantes todavía no se ha sobrepasado y ni creo que se sobrepase. Los siguientes Claro. vuelos ya no tuvieron ese interés, porque la gente es así, la gente le gusta la novedad, ¿no? Tal cual, tal cual. Y por desgracia se perdió el interés, porque lo que importaba era la primera vez que se hace algo. Ocurrirá de nuevo cuando se llegue a Marte, habrá un interés muy alto y los siguientes vuelos que hayan a Marte pues irán perdiendo el interés, como no puede ser de otra manera. Tal cual, tal cual. A no ser que se vayan encontrando cosas en Marte que nos hablen de vida en un pasado, que eso también lo podríamos discutir durante un par de horas, ¿no? Que sería muy interesante, pero que, Seguro, digo, hay seguro. tantos indicios, ¿no? Como este lago de agua líquida detectado por esta sonda de la Agencia Espacial Europea el año pasado y que nos dejó a todos pensando, ¿no? Un lago que por lo menos tiene unos 20 kilómetros y un metro de profundidad, o un metro y medio de profundidad, más o menos, que es lo que pudo detectar esta sonda. Está bien, bajo tierra, hipersalino,
todo lo que vos quieras, pero bueno, estamos hablando de la posibilidad de encontrarnos con reservorios de agua líquida, lo que habla de un pasado en Marte que cada vez más apunta a la hipótesis de que pudo haber sido perfectamente habitable y que pudo haber desarrollado por lo menos formas de vida bacteriológica, ¿no? Entonces es algo que, pucha, tenemos que seguir apuntando a esos objetivos que, más allá, porque hay mucha gente que se queja, ¿no? Y dice, bueno, pero en realidad hay tantos problemas en la Tierra y nos vamos a ir a otro planeta o nos vamos a ir hasta la Luna y vamos a invertir tanto dinero en ir hasta allá. Pero me parece que excede, ¿no? Esta cuestión de cuántos problemas hay en la Tierra y cuánto dinero se va a invertir en esto o en lo otro. Me parece que viéndolo desde el punto de vista hasta romántico, del hecho, del viaje, del descubrimiento, de explorar, de esta necesidad humana de siempre estar buscándole la quinta pata al gato, creo que tiene significados muy profundos y que, por ejemplo, a mi generación, yo considero que les son necesarios, porque tu generación los vivió, vos lo viste en directo, lo pudiste disfrutar, lo palpaste en primera persona, y eso es algo que nosotros no tuvimos. Es algo, nosotros tuvimos, yo por ejemplo, que tengo 40 años, vi despegar el Challenger, lo vi explotar. He visto el Hubble cuando lo ponían en órbita, me enteré que el Hubble no enfocaba bien y que lo tuvieron que reparar también en un vuelo muy especial y ciertas cosas y muchos hitos y qué sé yo, pero nada comparable con el hombre poniendo los pies en nuestro satélite natural, que de hecho es un sistema biplanetario por el tamaño que tiene, o sea, prácticamente en otro planeta, o llegando a Marte. Digo, este tipo de cosas nosotros no las vivimos, y es como una inyección de inspiración que nos falta también, ¿no? Que más allá de quién lo haga, qué potencia, qué país, me parece que son cosas que nos llevan un poquito a todos prendidos en esas naves espaciales y en esos viajes a través del espacio, como dice, como bien lo dice la serie Star Trek, ¿no? La última frontera, ¿no? Hacia la última frontera. Muchas gracias, Joaquín. Como siempre, la última palabra es tuya. Esto fue Onda Corta de la señal Ciencia y Misterios. Regístrate, deja tu like, que nos ayuda muchísimo, y por supuesto, anda a Patreon, porque estamos organizando muchísimas cosas interesantes, documentales y viajes del misterio de la señal Ciencia y Misterios. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand. Larga vida y prosperidad. Nos vemos el jueves en la edición central de la señal Ciencia y Misterios.